¿Quién era Can? ¿Qué fue lo que realmente sucedió en la tienda de Noé? ¿Y qué pudo haber llevado a un hombre justo e íntegro como Noé a maldecir a su propio nieto? En el episodio de hoy de Tercer Historias Bíblicas, exploraremos uno de los momentos más enigmáticos y perturbadores de las Escrituras. La historia y la maldición de Can no son solo un relato de deshonra familiar, sino también una reflexión sobre las devastadoras consecuencias que el alcohol puede tener incluso sobre los más justos. A medida que seguimos en el orden cronológico de la Biblia, nos sumergiremos en la cultura y las costumbres de la época para comprender qué estaba realmente en juego. ¿Acaso el pecado de Can fue simplemente un acto de irrespeto o hay algo más oscuro y oculto detrás de esa historia? ¿Y cómo influyó el estado de embriaguez de Noé en los eventos que se desarrollaron en esa tienda? Antes de entender lo que realmente ocurrió en la tienda de Noé, es importante recordar rápidamente los eventos que llevaron hasta ese momento. Después del diluvio, que fue el juicio divino sobre la maldad que se había extendido por la tierra, Noé y su familia fueron los únicos salvados por Dios. Salieron del arca hacia el mundo completamente renovado. Y fue en ese momento cuando Dios estableció una alianza con Noé y sus hijos, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio. Esta alianza, simbolizada por el arco iris, es un hito en la historia bíblica y es un tema que exploramos en detalle en otro video, cuyo enlace encontrarás en la descripción de este episodio. Si estás gustando el contenido hasta ahora, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderse nuestros próximos episodios, donde exploraremos las historias bíblicas en orden cronológico. Con el fin del diluvio, Noé y su familia comenzaron a reconstruir sus vidas. Noé, siendo un hombre trabajador y justo, decidió convertirse en agricultor, plantando viñedos para sustentar a su familia y continuar con el ciclo de vida en la nueva tierra. La elección de Noé de plantar viñedos no fue casual. La vid era una planta valiosa en la antigüedad, conocida por sus múltiples utilidades. Plantar viñedos era parte de la tradición agrícola de la época, y era una elección natural para un agricultor que deseaba establecer una base sólida para su familia en su nueva tierra. La vid, con su capacidad de producir durante muchos años, representaba una forma de sustento duradero y una fuente de alegría y comunión, reforzando los lazos familiares y continuidad de la vida después de la gran destrucción del diluvio. Sin embargo, esta elección tuvo una consecuencia inesperada. Noé, al beber el vino producido en su viñedo, se embriagó, dando inicio a una serie de eventos que resultarían en la maldición de Can. Ahora surge la pregunta, ¿sabía Noé que el vino lo embriagaría o fue accidental? Es difícil afirmarlo con certeza. Algunos estudiosos creen que Noé, siendo un agricultor experimentado, podría haber conocido los efectos del vino, pero tal vez no esperaba que la fermentación hubiera producido un resultado tan fuerte. Otros sugieren que el incidente fue un accidente, un caso en que Noé, cansado y desprevenido, terminó bebiendo más de lo que pretendía. Cualquiera que sea la verdad, el hecho es que Noé se encontró en un estado de extrema vulnerabilidad. Mientras Noé dormía en su tienda, desnudo e inconsciente, su hijo Can entró en la tienda y vio la desnudez de su padre. La Biblia nos dice en Génesis 9, de 20 a 25, que Can vio la desnudez de Noé y luego se lo contó a sus hermanos, Sem y Jafet. Pero la naturaleza del pecado de Can es algo que los estudiosos debaten hasta el día de hoy. Cuando Sem y Jafet se enteraron de lo sucedido, tomaron una capa y, caminando de espaldas para no ver la desnudez de su padre, cubrieron a Noé con respeto y reverencia. Al despertar, Noé supo lo que había ocurrido, y en un acto de profunda seriedad maldijo a Canaán, el hijo de Can, declarando que sería siervo de los siervos de sus hermanos. Pero, ¿por qué Noé pronunció una maldición tan severa? ¿Y por qué esa maldición fue dirigida a su nieto y no directamente a Can? Estos son los misterios que plantean muchas preguntas sobre el profundo significado de esa historia. Ahora vamos a explorar las diferentes teorías que intentan explicar lo que realmente ocurrió en esa tienda. La teoría del acto sexual ilícito. La teoría más controvertida sugiere que el pecado de Can fue mucho más grave que simplemente ver la desnudez de su padre. Esa interpretación
fue popularizada en el siglo XX por estudiosos como Harold Bloom, quien argumentó que el texto bíblico podría estar utilizando un lenguaje eufemístico para describir un acto sexual ilícito. Bloom, en sus análisis literarios de la Biblia, propuso que ver la desnudez de Noé podría ser una expresión codificada para un acto de incesto. Él y otros estudiosos modernos como Thomas Roman sugieren que el uso de términos como ver la desnudez es una expresión para relaciones sexuales en otros contextos bíblicos como el Levítico 18, donde la frase se usa claramente para describir relaciones sexuales prohibidas. Esa teoría se basa en el análisis textual y la comparación con otros pasajes bíblicos, explicando así la gravedad de la maldición que siguió. La idea de que Can cometió un acto sexual ilícito contra Noé añade una dimensión aún más oscura a la historia y justifica la severidad de la maldición impuesta por Noé. Cabe recordar que esa teoría es moderna y no encontramos ninguna mención de esa interpretación en los registros más antiguos. Sin embargo, esa teoría también enfrenta críticas significativas. Muchos estudiosos señalan que la historia bíblica en Génesis 9 no proporciona pruebas directas de un acto sexual, y la interpretación de ver la desnudez como un eufemismo para incesto o abuso es considerada por algunos como una extrapolación. Además, los críticos argumentan que esa interpretación podría estar proyectando preocupaciones modernas sobre el texto antiguo, lo que podría no reflejar con precisión las intenciones de los autores bíblicos. La teoría de la castración de Noé. Una teoría aún más radical y menos conocida sugiere que Can castró a Noé mientras estaba inconsciente. Esa interpretación fue propuesta inicialmente por algunos estudiosos bíblicos en el siglo XX, quienes sugirieron que la ausencia de descendientes adicionales de Noé después del diluvio podría ser un indicio de que fue físicamente incapacitado para tener más hijos. Estos estudiosos que exploran esta teoría se concentran en las lecturas simbólicas y no tradicionales del texto bíblico. Argumentan que la castración sería un acto de extrema violencia y deshonra, lo que justificaría la severidad y la maldición de Noé sobre Canaán. Sin embargo, esta teoría enfrenta críticas significativas. Muchos estudiosos argumentan que la interpretación carece de pruebas textuales directas y que la Biblia, siendo un documento meticulosamente detallado en muchos aspectos, probablemente había mencionado un acto tan extremo si hubiera ocurrido. Además, los críticos señalan que la ausencia de descendientes adicionales de Noé puede explicarse de maneras menos drásticas, como la avanzada edad de Noé, o simplemente la falta de necesidad de mencionar otros hijos en la historia bíblica. La teoría de la usurpación de autoridad. Una tercera interpretación propone que Can, al ver la vulnerabilidad de su padre, intentó usurpar su autoridad. Esa teoría sugiere que Can podría haber tenido la intención de asumir el liderazgo de la familia, al exponer la debilidad de Noé. En el contexto de la antigua sociedad patriarcal, la autoridad del padre era incontestable, y cualquier intento de desafiarla o subvertirla era considerado una ofensa gravísima. La maldición sobre Canaán, el hijo de Can, sería entonces una forma de asegurar que esta usurpación nunca se concretara. La teoría del irrespeto y la deshonra. La teoría más aceptada es la de irrespeto y la deshonra, y se considera la interpretación más cercana a la realidad debido al contexto cultural de la época. En la antigua cultura del Medio Oriente, especialmente en la sociedad patriarcal hebrea, el honor y el respeto dentro de la familia eran valores fundamentales. Ver la desnudez de un padre era una grave violación de estas normas culturales. Algo que hoy puede parecer menos significativo, pero que en la época era extremadamente serio. En esa sociedad, la desnudez no era solo una cuestión de privacidad, sino también de dignidad y honor. La exposición de la desnudez de una persona, especialmente de una figura paterna, se veía como un acto de profunda humillación y deshonra. El patriarca era la figura central de la familia, y su autoridad y honor eran incuestionables. Cualquier acción que comprometiera el honor se consideraba una grave ofensa, con repercusiones no solo para el individuo, sino para toda su descendencia. Según esta teoría, el pecado de Can fue que lo vio la desnudez de su padre, un acto extremadamente vergonzoso dentro del contexto cultural, y en lugar de proteger el honor de Noé, salió y se le contó a sus hermanos, Sem y Jafé, exponiendo la vergüenza de su padre.
Esto fue interpretado como un acto de irrespeto y deshonra. En lugar de actuar con la reverencia y respeto que la situación requería, Can eligió exponer la debilidad de su padre, violando una norma fundamental de respeto filial. Sen y Jafé, por el contrario, demostraron el comportamiento esperado en esa cultura. Tomaron la capa y, caminando de espaldas para no ver la desnudez de su padre, cubrieron a Noé con el respeto y dignidad. Ese contraste entre las acciones de Can y las de sus hermanos es central para la interpretación de esta teoría. Pero aún queda una pregunta: ¿por qué la maldición fue sobre los descendientes de Caín? La maldición de Noé no fue directamente sobre Can, sino sobre su hijo, Canaán, y sus descendientes. Eso refleja la visión cultural de la época, en la que los actos de los padres frecuentemente repercutían en sus futuras generaciones. En la mentalidad antigua, especialmente en el contexto bíblico, se creía que las consecuencias del pecado podían afectar a toda la descendencia de una persona. Al maldecir a Canaán, Noé no solo estaba respondiendo a la ofensa de Can, sino también establecía un juicio que impactaría las generaciones futuras. Esta maldición reforzaba la gravedad del respeto de Can, transmitiendo las consecuencias de sus acciones a su descendencia, perpetuando así la deshonra a lo largo de las generaciones. Este relato bíblico también nos da una advertencia sobre los peligros de la embriaguez. Noé, un hombre justo e íntegro, se encontró en una posición vulnerable por culpa del alcohol. La embriaguez puede llevar a la pérdida del control, la exposición a las situaciones de deshonra y puede desencadenar eventos con consecuencias graves y duraderas, como vimos en el caso de Can y Noé. Hasta el día de hoy, el abuso del alcohol sigue siendo una fuente de riesgo de potenciales tragedias tanto a nivel personal como familiar. Si consideras que ese tema es importante y querías verlo más contenido así, no olvides darle me gusta y el video y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo más reflexiones bíblicas como esta. En el próximo video de 13 historias bíblicas exploraremos a las descendencias de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafé. ¿A dónde fueron sus descendientes? ¿Dónde se encuentran hoy en día? Y la gran pregunta: ¿es realmente Can el padre de todos los negros según la Biblia? Vamos a investigar las genealogías, las naciones que surgieron a partir de los hijos de Noé y cómo esas historias aún resuenan en la actualidad. No te pierdas este próximo análisis intrigante. Déjalo en los comentarios cuál teoría te parece más probable. ¿Fue un acto de irrespeto o un intento de usurpación o algo aún más oscuro? Nos encantará conocer tu opinión.